Listo, jóvenes, entonces iniciamos. Vamos a llamar nuevamente a lista. Robinson Arias, Presente. muy bien. Lady Mariana Tortúa, Presente. Angie Lisbeth Barrera, Presente. Ingrid Milena Cardona, Presente. Karen Yulisa Córdoba, Karen Yulisa Córdoba, ha ingresado. Yasmin Vanessa Lazo, Presente. Daisy Rocío Leitón, Daisy Rocío Leitón, no ha llegado. Osvani Luceli López, Presente, profe. ¿quién me dijo antes de Osvani? Vanessa Lazo. Señor. Ah, sí, señora, ya la había escuchado. Que no ha entrado es Karen Yulisa Córdoba y Daisy Leitón. Listo, continuemos con Dana Giselle Martínez, Presente. Dayana Marieli Meneses, Presente. Wilmer Fabián Moncada, Fabián se fue, Julia Alejandra Murillo, Presente, profe. Juliet Noreli Ortega, Presente, profe. Fabián, Jason David, Presente. Lady Verónica Riascos, a ella la que no pudo venir. ¿Usted está? No, profe, tiene problemas con el modem. Listo, vale. María del Salvador Rosero, Presente, profe. ok. No llegó Karen Yulisa Córdoba, ni Daisy Rocío Leitón, Hola, profe, buenos días. ya, listo. Entonces me faltó Karen Yulisa Córdoba. Ah, por allá entró. Profe, Presente, yo me salí por profe. un momento, accidentalmente. Vale, no hay inconveniente. Listo, entonces voy a presentarles aquí voy a presentarles el campus virtual de técnicas de control. Aquí se encuentra en la unidad número 3 el contenido es lo que va a ir dentro del parcial 3 incluido en el último parcial, que es este material que se encuentra aquí, que se llama unidad 3. ¿Qué encontramos en ese material? Pues en ese material vamos a encontrar todo lo relacionado con el modelo COSO. ¿Listo? Que es lo que estamos viendo en todos sus elementos. Hasta el momento llevamos 3 elementos vistos, que es el ambiente de control, evaluación de riesgos y actividades de control. Esto para los que tengan dudas sobre las clases. Aquí están las clases con la explicación, pero lo más importante es que aquí está el contenido donde se encuentra todo el material que está acá escrito. ¿Listo? Entonces, para estudio, pues con este material, ¿vale? Profe, así también hubiera sido con la otra materia. Con la otra también está ahí, con normatividad y comercio internacional también está lo mismo. Está el material ¿Unidad 3 de... también o qué? Sí, también en la unidad 3 está el material de apoyo y están las clases. Ah, ya, listo, gracias. Sí, claro.
Listo, entonces continuamos con nuestro proceso de control interno. Este material es el que se encuentra allí en la plataforma, el componentes del modelo COSO. Listo, que digamos es donde explica toda esta parte que estamos acá visualizando. Ahí es donde encuentra allí, listo. Entonces ya habíamos visto el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, y pues vamos, nos faltan dos temas por ver, que es la información y comunicación y las actividades de monitoreo. Listo, entonces el día de hoy vamos a seguir con la información y comunicación. Entonces aquí vamos a ver los sistemas de información, el cual consta de apoyo de actividades estratégicas, integración con las operaciones y referente a la calidad. Y por parte de la comunicación vamos a mirar los tipos de comunicación que es interna y externa y cuáles son los medios de comunicación que se utilizan en este tipo de auditorías, ¿vale? Entonces aquí miramos que la eficacia es importante en el control interno. ¿Y de qué depende? Netamente depende de la información y la comunicación oportuna, ¿ya? Es importante que los titulares de la organización, específicamente los responsables de las tecnologías de información y comunicación, lleven a cabo las acciones necesarias para contar con un sistema de información eficaz que respalde toda toma de decisiones con la información de calidad, ¿sí? Entonces, si esto no se logra, pues entonces iniciamos mal, ¿no? Entonces los encargados de la tecnología son los que tienen un papel muy importante allí de hacer cumplir esto, de que toda la información esté disponible y que también la información sea de calidad, no solamente hacer por hacer, sino que debe tener una calidad en ese tipo de información, ¿ya? Entonces, la información, ¿qué es? La información son los datos que se combinan y sintetizan con base a la relevancia para requerimientos de la misma. La información debe ser de calidad y tener en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, mira, aquí hablamos en este proceso qué es lo que debe contener la información, ¿cierto? Entonces, el contenido, el cual presenta toda la información necesaria. Regálame un momentico, por favor. Listo, qué pena, volvemos. Entonces, la información que requiere el contenido, que presenta toda la información necesaria, dependiendo del área que lo necesite, ¿cierto? La oportunidad, que se facilita en el tiempo adecuado. Actualidad, es que eso requiere decir que está disponible la información más reciente. O sea, que siempre se tiene que prever de que si se va a suministrar información en una auditoría, que sea información actual, que no vayan a pasar información de años anteriores o que no tenga que ver ya nada con los procesos que se estén realizando. Exactitud, que los datos sean correctos y fiables, ¿sí? Que no van a pasar información que no tenga nada que ver o que de pronto esté troncada con lo que estamos revisando. Accesibilidad. Entonces aquí hablamos de la información que puede ser obtenida fácilmente por las personas que lo soliciten. Entonces aquí vemos estos 5 componentes de la información que son muy relevantes y que deben ser tenidos en cuenta por todo el proceso de auditoría. Entonces, la información es necesaria en la entidad para ejercer la responsabilidad desde el control interno, y la institución establece la forma en que la organización identifica, captura e intercambia información de una forma en un periodo que permita a las personas llevar a cabo sus responsabilidades. Entonces, vamos a ver la comunicación. Entonces, la comunicación es el proceso continuo
e interactivo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria, relevante y de calidad tanto interna como externa. Entonces aquí miramos el proceso de comunicación, cómo es que se va a transmitir esa información. ¿Listo? Ya miramos que la información tiene unos requisitos, que tiene unos componentes que deben ser muy relevantes a la hora de transmitirse. Ahora vamos a mirar cómo se van a transmitir esa información. ¿Listo? Profe, Entonces, controle Aquiles. ¿perdón? Que controle a Firulais. Es que es aquí en la Controle a calle. Zeus, Aquiles, como sea. Es que aquí es en la calle que hay un montón de perros por ahí latiendo. No es en mi casa. Qué pena. Entonces les hablaba que la comunicación es un proceso continuo e interactivo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria, relevante y de calidad, tanto interna como externa. Entonces mire que en una entidad la comunicación es muy relevante, ¿cierto? Porque si nosotros tenemos la información bien de óptima calidad, pero al momento de comunicarla no se disponen de los canales para hacer extensiva esta comunicación, esta información, podemos tener inconvenientes. A ver, entonces vamos a mirar la comunicación interna. En la comunicación interna es el medio por el cual la información se difunde a través de toda la organización, la cual fluye en sentido ascendente, descendente y en todos los niveles de la entidad. Entonces aquí no solamente que la información la tenga solamente los altos directivos, sino que, como bien lo dice, tiene que conocerse por parte de toda la entidad, ¿cierto? En el caso de que sea requerida, ¿no? Tampoco es que se vaya a hacer propagación de la información, porque de pronto se puede encontrar algún tipo de información que no pueda ser compartida. Pero aquí lo que se hace referencia es que todos los procesos que sean auditados deben conocerse tanto hacia arriba como hacia abajo en todo el orden jerárquico de la organización. En la comunicación externa, tiene dos finalidades: comunicar de afuera hacia el interior de la organización y proporcionar información interna relevante de adentro hacia afuera en respuesta a las necesidades y expectativas de grupos de interés externos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la comunicación externa es cuando se requiere de entidades, por ejemplo, de control. Entonces, debe ser unos canales también muy efectivos en donde se envíe la información y que esta información sea de calidad, porque son procesos muy relevantes para la organización. Por ejemplo, en comunicación externa, cuando la organización se va a certificar en control de calidad, en las normas ISO, las normas ICONTEC, ISO 9000. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se le hace la auditoría a la organización, llega información externa hacia adentro, es compartida por todos los miembros sobre cuál es el proceso que se va a realizar, y posteriormente de que ya se haga todo el proceso, pues se vuelve a exportar esa información. ¿Hacia quién? Hacia la entidad que está haciendo la vigilancia, para este caso, digamos, en la norma ICONTEC, para hacer una certificación. Entonces allí lo que deben hacer es socializar en toda la organización dicho proceso para que todo salga bien en cuanto a los procesos internos, y pues que se pueda sacar una buena documentación hacia la entidad reguladora. Este ejemplo, digamos, lo realicé con el ICONTEC, pero hay muchas empresas que solicitan información externa y que obviamente primero lo que hacen es socializar con todos los colaboradores de la organización para tener organizado toda la información o la documentación que se requiera por las entidades. Aquí hay entidades que hacen control de vigilancia, como la Procuraduría, Contraloría y demás entidades que vigilen a las organizaciones dependiendo su actividad económica. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí dentro de la información y la comunicación,
tenemos, creo que son 3 principios. Aquí los miramos, tenemos 3 principios en la información y comunicación. Vamos a mirar esos 3 principios a qué hacen referencia. Entonces, iniciamos con el principio 13 de la información, el usar la información de calidad. ¿Listo? Entonces, en el principio 13 dice que la organización obtiene y usa información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento de control interno, la información con respecto a los objetivos de la entidad y está recolectada de las actividades de la junta directiva y sintetizada de tal manera que la administración y demás personal puedan entender los objetivos y sus roles para la consecución de los mismos. La administración debe desarrollar e implementar controles para la identificación de la información relevante que soporte el correcto funcionamiento de los componentes. Entonces, sin más preámbulos, aquí esto lo que nos quiere decir es que cuando hay una muy buena comunicación en la organización, esto debe ser, digamos, por los altos mandos de la auditoría, donde debe darse a conocer a todos los miembros de la organización qué es lo que se va a hacer, ¿cierto? Para que ellos tengan claros los objetivos, ya sea bien de una auditoría interna o sea de una auditoría externa, o sea con fines, por ejemplo, de certificación. Ejemplo, si usted quiere certificarse en normas de calidad, Icontec hizo las ISO 9000 y usted llegó, solamente conoció con los altos mandos de la organización este proceso. Pero resulta que cuando en estos tipos de procesos se audita toda la organización y si la alta gerencia no involucra a todo el personal, no hace una reunión y les comunica este proceso, pues pueden hacer quedar mal y pueden suministrar información de pronto que no sea importante para este proceso. Entonces, por eso dice que la comunicación es muy importante por parte de los altos mandos hacia abajo, hacia todos los colaboradores, para que vayan en concordancia con el cumplimiento de los objetivos. Pero ¿de cuáles objetivos? Pues de la auditoría que se va a realizar. Porque puede pasar de que algún colaborador tenga muy clarito todo el proceso que se va a realizar, que realiza dentro de su puesto, de su lugar de trabajo. Pero cuando van a hacer la auditoría, este de pronto puede asustarse o puede presentar información que no se requiera, puede pasar de pronto cosas que no pasen y que no se necesiten, perdón. Entonces, por eso debe ser la comunicación muy clara, sobre todo por parte de la gerencia y de la junta directiva, que son los encargados de promover este tipo de auditorías. Entonces, por ejemplo, los primeros puntos de interés a considerar son identificar los requerimientos de información, identificar los requerimientos de la información, ¿sí? Y existe un proceso para identificar la información requerida y esperada para soportar el funcionamiento de los demás componentes del control interno, ¿sí? Entonces, aquí es donde les hago referencia, que si a mí me van a requerir en mi puesto de trabajo un tipo de información, pues también me ven previamente identificarme este proceso. No es que me lleguen a mí a quemar ropa a pedirme una información y que yo no tenga conocimiento de eso, o que de pronto no la tenga a mano. Y estos son algunos de los componentes más importantes, de los puntos de interés. Otro punto de interés es capturar las fuentes internas y externas de datos de los sistemas de información que se utilizan para las diferentes fuentes como internas y externas, ¿ya? O sea, prácticamente aquí en este proceso lo que me dicen es que a través de la comunicación me deben a mí informar todos los requerimientos que tengo que tener listos para cuando me llegue el momento de presentarlos. Entonces, cuando realizan una auditoría, entonces a usted le dicen, digamos, como el tesorero, le dicen, vea, tenga aquí los soportes, los informes de tantos años, porque de pronto muy seguramente se los van a pedir. Entonces, eso es preparar al personal para que tenga listo toda su información y que no vayan a ocurrir
de pronto inconvenientes durante el proceso. Listo, acerca de las fuentes internas y externas de datos, aquí pues se muestran algunos ejemplos de fuentes de datos internos y externos. ¿Listo? Entonces vamos a continuación a mirar de cuáles por parte de la administración se puede obtener información muy útil y relevante para el control interno. Entonces aquí vamos mirando las fuentes de datos internos, ¿cuáles son? Entonces, fuentes de datos internos, comunicación por correo, minutas o notas de encuentro, líneas directas para informantes. Entonces, estas son comunicaciones que se realizan internamente, ¿ya? Aquí pueden haber otras, ¿cierto? Otras fuentes de datos internos. En algunas organizaciones utilizan unos chats internos para citación a juntas, citación a eventos o a reuniones. ¿Listo? Cuando no hay esa tecnología, pues se hace como a la antigua con memorandos, ¿cierto? Un memorando para citación a una junta o un memorando para una reunión. También se hace por fuentes directas. Cuando la organización no es muy grande, pues se hace un comunicado verbal. ¿Listo? También tenemos los datos internos, que son cambios organizados, horas incurridas en proyectos basados en tiempo. ¿Listo? Digamos que esto ya son la información que se suministra. ¿Ya? Aquí son los tipos, digamos, de fuentes por donde se hacen y aquí los datos internos por la información que se socializa internamente. Ahora la fuente de datos externos. Son datos recibidos de los proveedores exteriores, publicaciones de ganancias de compañías del mismo sector, medios sociales y de blogs. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuáles son las fuentes? Entonces, cuando nos viene a hacer una auditoría, pues me imagino que hacen unos comunicados, ya sea por mail o por información escrita. Cuando de pronto nos lo hacen a través de páginas, de correos electrónicos. Y cuando nos permiten realizar comparaciones con otras organizaciones. Esas son, digamos, las fuentes de datos externos. Ahora, ¿qué tipos de datos externos son? Entonces, productos enviados por manufactura contratada, métricas de mercado y la industria, opciones acerca de la entidad, evolución de las preferencias de los clientes. Entonces, esto ya es información que obtenemos ya como tal. A la anterior era por decir los medios o de dónde los obtenemos. Aquí ya es la información que obtenemos. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer una comparación de ventas de otras compañías, pues muy seguramente nos van a enviar sus datos, ya puede ser por los diferentes canales de comunicación. Aquí simplemente nos dan algunos tipos o ejemplos de datos que podemos obtener de afuera. Entonces, por ejemplo, en la parte de la auditoría, por ejemplo, de una norma ISO, nos comunican la norma como tal, nos la envían. Entonces, esa norma, pues, es el medio, el dato externo para realizar esa auditoría. ¿Listo? Entonces, a continuación, vamos a hablar de los puntos de interés más relevantes en este proceso. Entonces, mira, la transformación de datos en información relevante. Es información muy relevante. Las organizaciones desarrollan sistemas de información para poder obtener, capturar y procesar grandes cantidades de datos de fuentes tanto internas como externas y convertirlos en información significativa para cumplir con los requerimientos definidos de información. Los sistemas de información implican una combinación personal de datos y tecnología que apoyan los procesos del negocio. Entonces, en esta parte, ¿por qué es tan relevante, digamos, estos puntos de interés? Porque mira que cuando en la organización no se diseña un sistema de captura de información, pues muy seguramente la auditoría no va a ser objetiva,
¿sí? No va a ir a puntos necesarios relevantes que se desean. Entonces, por ejemplo, si vamos están auditándonos externamente para realizar el proceso de certificación con las normas ISO 9000, muy seguramente tenemos que diseñar un proceso en el cual alistemos la información necesaria para este proceso. Y no todas las áreas son involucradas en la certificación del proceso de normas y contexto ISO 9000. ¿Por qué todas las áreas no son implicadas? Porque hay unas áreas que no se certifican en calidad, ¿ya? Entonces, esas áreas pues muy seguramente no se las va a involucrar dentro del proceso. Entonces, ¿para qué vamos a pedirle información a esas áreas si no van a solicitarla? Es, digamos, de esos tipos de diseño de información que se tiene que planificar muy bien en la organización para pues, poder dar una información de calidad. Otro punto de interés se refiere a mantener la calidad en todo el procesamiento y además considerar la relación costo-beneficio, la naturaleza y cantidad, la precisión de la información comunicada que se muestra con mesura y soportar el logro de los objetivos. Entonces esto era lo que le hacía base de que si se diseña un buen sistema de información, ¿para qué se realiza? Para mantener una información óptima, ¿cierto? Que sea la precisa y que no vaya a distorsionarse de lo que de pronto nos está pidiendo el ente regulador o ya sea mismo la auditoría interna, ¿cierto? Aquí vamos a continuación a mirar el siguiente principio, el principio número 14, el cual es comunicar internamente. Entonces, el principio 14, comunicar internamente, la organización comparte internamente la información, incluyendo objetivos y responsabilidades para el control interno, la cual es necesaria para respaldar el funcionamiento de todos los otros componentes de control interno, ya que este principio consta de 4 puntos de interés. O sea, aquí efectivamente en concordancia con lo que veníamos mirando anterior, alistar la información, una vez esté alistada, lo que procedemos es a comunicar internamente a todo el personal que esté involucrado cuáles son sus funciones o qué es lo que tiene que alistar de información. Eso es lo que nos habla de este principio número 14. Y aquí nos habla de unos puntos de interés, los cuales es, por ejemplo, comunicar la información de control interno. ¿Listo? Entonces, existe un proceso para comunicar la información requerida que permita a todo el personal comprender, ejecutar sus responsabilidades de control interno, como ya lo vemos acá. Entonces, algunos ejemplos. Políticas y procedimientos. O sea, estos son los tipos de información que nosotros debemos, o perdón, que la entidad que va a realizar la auditoría debe comunicarle a todos sus colaboradores para que estén listos, ya sea con la información o con las responsabilidades que asuman dentro del proceso de auditoría. Entonces, algunas de ellas son políticas y procedimientos, objetivos específicos, importancia y relevancia de beneficios en un control interno efectivo, roles y responsabilidades de la administración y otro personal en la ejecución del control interno o de la auditoría interna, expectativas de la organización para comunicar en forma ascendente, ¿ya? Entonces, estos procesos, si no se comunican correctamente, pues se van a ver diversificados o va a haber una mala información o una mala comunicación en dicho proceso. Otro de los puntos de interés es la comunicación en toda la institución, la comunicación. Entonces, existe una comunicación entre el titular, los mandos superiores y la administración, de tal manera que cuentan con la información necesaria
para cumplir sus roles en relación con el logro de los objetivos de la institución. ¿Listo? Entonces aquí otro que es provee canales de comunicación independientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Que establece canales de comunicación independientes como líneas de denuncia y demás mecanismos que permitan salvaguardar el anonimato y la confidencialidad cuando los canales normales son inapropiados, inoperantes o inefectivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún tipo de auditoría, sobre todo en las entidades públicas, de pronto se evidenció algún tipo de error, ya sea digamos una estafa o algún delito. Entonces se debe proporcionar unos canales de información no de la organización, sino que tiene que ser independientes al proceso de auditoría. ¿Listo? Ya vamos a finalizar con este proceso. El último punto de interés es seleccionar los métodos de comunicación relevantes, ¿ya? Los métodos de comunicación se consideran como una oportunidad de audiencia y naturaleza de la información, ¿sí? Como cuadros de control, emails, entrenamiento de personal o en línea, memorandos, discusiones personales, evaluaciones de rendimiento. Digamos, mire, estos puntos de interés, aquí miramos los diferentes puntos o los métodos de comunicación que más se utilizan hoy en día, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, de pronto puede ser una organización que tenga mucha tecnología y lo haga a través de comunicación tecnológica. Por ejemplo, lo que estamos viendo hoy en día se debe hacer entrenamiento en línea, evaluaciones de rendimiento, ¿sí? Hoy si ya no tiene, digamos, mucha tecnología, puede hacer discusiones personales, el voz a voz, o a través de memorandos. También podemos ver políticas y procedimientos, presentaciones, medios de comunicación social, publicaciones, mensajes de texto, presentaciones en video y webcasts, sitios web o colaborativos. Entonces mira que aquí miramos los diferentes canales de comunicación que hay en este proceso. Y yo creo que deben haber más. En cuanto la empresa, la organización sea más grande, pueden haber muchos más canales de comunicación. Cuando la organización es un poco más pequeña, pues puede reducirse los canales de comunicación también. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces por hoy dejamos aquí. Nos vemos entonces dentro de 8 días en el parcial. Esta clase también va a ser subida al campus virtual. Cualquier inquietud, ahí estaré presente. Y pues ya finalizaríamos dentro de 15 días con la última parte, que son el último principio que nos falta, el principio 15, y nos faltaría el último proceso, que es las actividades de monitoreo, que es cortico, ¿cierto? Solamente tiene 2 principios y es como una retroalimentación de todo lo que se debe hacer en los anteriores elementos. Listo, muchachos, muchas gracias. Cualquier inquietud, ahí estaré presente para resolverles sus dudas. Profe, ¿me recuerda algo entonces el parcial queda para en 8 días? Sí, señora, confirmado que queda para dentro de 8 días de las 2 materias. ¿Día sábado o domingo? No, el sábado. La misma, en el mismo horario de las clases. Y va a ser la misma modalidad como hicimos el segundo parcial. Le habilito los 2 parciales desde las 7 hasta las 8:30. Así que si desean resolverlo y acabaron rápido, pueden ingresar con el siguiente. Ok. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días si Dios lo permite.